Cierra los ojos. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo y cómo sale. Ahora, solo escucha. ¿Qué oyes? Quizás el murmullo de la ciudad a lo lejos, el zumbido de la electricidad en las paredes o el eco de las voces de hoy. Vivimos en un mundo de ruido constante. Un ruido que no solo se oye, sino que se siente en el alma. Es el ruido de la prisa, de la preocupación, de la duda. Un estruendo que nos mantiene despiertos por la noche y nos acompaña de día, creando una ansiedad que parece no tener fin. Pero, ¿y si te digo que en medio del mayor estruendo que el mundo ha conocido, hubo un hombre que encontró el silencio? No era un rey, ni un guerrero. Era un hombre sencillo, un constructor, un padre. Y su historia, la verdadera historia, no trata sobre un cataclismo, sino sobre cómo construir un refugio para el alma en medio del caos. Esta no es la historia de un diluvio de agua, sino una guía para sobrevivir a los diluvios de nuestra propia mente. Esta es la historia de Noé, contada para calmar tu ansiedad. 1. El mundo ruidoso. Mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia, el mundo ya estaba inundado. No de agua, sino de ruido. Era un estruendo de ambiciones desmedidas y corazones vacíos. La gente había olvidado cómo escuchar. Se habían olvidado de escucharse a sí mismos, de escuchar a los demás, y sobre todo, de escuchar el suave murmullo de la tierra y el silencio profundo del cielo. Intenta imaginar cómo sonaba ese mundo. El martilleo constante de la envidia, el crujido de la injusticia, el eco sin fin de la violencia. La humanidad había creado un ruido tan abrumador que ya no quedaba espacio para la paz. La ansiedad era el aire que se respiraba. La gente se movía rápido, hablaba alto, vivía con una desesperación silenciosa, siempre buscando más, siempre sintiéndose vacía. Y en medio de todo ese caos, vivía un hombre llamado Noé. Noé era diferente. No porque gritara más fuerte, sino porque había aprendido el arte de estar en silencio. La historia lo describe como un hombre justo, íntegro, pero ¿qué significa eso en un mundo que ha perdido el rumbo? Significa que Noé caminaba, no corría. Respiraba, no jadeaba. Observaba, no solo miraba. Mientras otros construían sus vidas sobre la arena movediza de la aprobación y la riqueza, Noé construía su vida interior. Su casa no era la más grande, ni su ropa la más fina. Pero en su hogar había algo mucho más valioso, había calma. Su familia, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, aprendieron de él a encontrar la melodía debajo del ruido. Cada mañana, Noé se levantaba antes de que el mundo empezara su estruendo. Salía y sentía el rocío en la hierba. Escuchaba el canto de un pájaro, no como un sonido más, sino como una conversación. Miraba cómo el sol pintaba el horizonte y se permitía sentir gratitud por ese pequeño milagro diario. Noé no estaba desconectado del mundo, veía la corrupción, sentía la tristeza de un mundo herido. Le dolía, claro que sí. Pero no dejaba que ese dolor se convirtiera en su propia tormenta. Había aprendido a ser el ancla. La gente lo miraba raro. Lo veían trabajar la tierra con una paciencia que ellos llamaban lentitud. Lo oían hablar con una voz tranquila que confundían con debilidad. Se burlaban de él, de su negativa a unirse a la carrera frenética que no iba a ninguna parte. Lo llamaban soñador, anticuado. Pero Noé entendía algo mucho más profundo, que el alma necesita silencio para crecer. Que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, en encontrar la paz cuando todo alrededor es guerra. En un mundo ahogado por el ruido, Noé era una isla de silencio. Y no sabía que muy pronto, ese silencio se convertiría en la salvación. 2. El llamado a la calma. Las comunicaciones más importantes casi nunca llegan con un grito. Suelen ser un susurro. Un pensamiento tan claro y persistente que no puedes ignorarlo. Así fue como le llegó el llamado a Noé. No fue una orden gritada desde el cielo, sino una idea que floreció en el jardín silencioso de su corazón. Una certeza. El mundo está enfermo, parecía decir esa voz interior. El ruido lo ha consumido todo. Y voy a traer una lluvia que lo silencie todo, para que la vida pueda empezar de nuevo. Imagina lo que sintió. No fue miedo, al principio, sino una profunda tristeza. Era la confirmación de la pena que él mismo sentía.
Pero junto a la tristeza, vino una invitación. Una misión. Un propósito. Construye un refugio, susurró la voz. Un arca. El arca no sería solo una estructura de madera, sería el reflejo físico de la calma interior de Noé. Un santuario flotante contra el diluvio de afuera y el diluvio de la desesperación. Se le dieron instrucciones, medidas precisas, materiales específicos. Madera de ciprés, un árbol conocido por su resistencia y su aroma limpio. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. No eran solo números, eran como un mantra. Cada medida, cada junta, cada capa de brea para sellar las grietas era una meditación en movimiento. Piensa en lo que esto significaba. No era un simple proyecto de construcción, era un acto de fe radical. Construir un barco gigante en tierra seca, lejos del mar. Prepararse para una lluvia que nadie había visto jamás. Para el resto del mundo, era la prueba definitiva de que estaba loco. Para Noé, era la invitación a confiar en esa voz serena por encima del griterío de la duda. La construcción del arca se convirtió en una lección para nosotros. Cuando la ansiedad nos rodea, cuando el ruido amenaza con aplastarnos, buscamos una solución rápida, una distracción. Pero la verdadera sanación viene de un trabajo lento, metódico y con intención. Viene de construir nuestro propio refugio. Cada viga que Noé levantaba era un pensamiento de esperanza. Cada clavo que martillaba era una afirmación de fe. El olor de la resina y la madera se convirtió en el incienso de su templo personal. El trabajo físico, duro y repetitivo, no lo agotaba, lo centraba. Silenciaba las dudas, tanto las suyas como las de los demás. Su taller era su santuario. El llamado a construir el arca fue un llamado a encontrar la calma. No una calma pasiva, de no hacer nada, sino una calma activa. Una paz que se encuentra en el propósito, en la acción consciente y en hacerle caso a esa guía interna que todos tenemos, pero que tan a menudo ignoramos. 3. El sonido de la madera y la burla. Los días se convirtieron en años. Donde antes había campos, ahora se alzaba el esqueleto colosal de una bestia de madera. El sonido de las sierras y los martillos se convirtió en el ritmo de sus vidas. Para Noé y su familia, esos sonidos no eran ruido, eran la música de su propósito. Cada sonido era una nota en la canción de su fe. El olor a serrín y a brea caliente lo impregnaba todo, un perfume de creación y esperanza. El trabajo era su forma de orar. Con cada movimiento, Noé enseñaba a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, no solo a ser carpinteros, sino a ser perseverantes. Les enseñó que el trabajo honesto, hecho con un propósito, fortalece el espíritu. Pero mientras dentro de la construcción reinaba la paz, afuera, el ruido del mundo se hacía más y más fuerte. Al principio, la gente tenía curiosidad. Se acercaban y preguntaban, ¿qué construyes, Noé? ¿Un granero gigante? Cuando Noé, con su calma de siempre, les explicaba por qué lo hacía, la curiosidad se convirtió en burla. Lluvia, se reían. ¿Qué lluvia? El cielo está despejado, como siempre. Un barco en las colinas, se mofaban. Pobre Noé, ya perdió la cabeza. Las burlas eran como piedras lanzadas contra las paredes del arca. Cada día, los vecinos pasaban y le gritaban sus dudas y sus sarcasmos. Los niños inventaban canciones sobre el loco Noé y su barco de tierra. Ese era el verdadero desafío para Noé. No era la madera dura ni el cansancio, sino el veneno de la duda externa. El ruido del juicio, de la incomprensión. Claro que hubo noches en las que Noé, sentado, mirando la silueta oscura del arca contra las estrellas, sintió el peso de la soledad. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo soy un viejo tonto persiguiendo una fantasía? La duda es una sombra fría. Pero entonces, respiraba hondo. Olía el aroma del ciprés. Y recordaba la claridad de esa voz interior, ese susurro que era más real que todos los gritos del mundo juntos. Miraba a su esposa y a sus hijos, que trabajaban a su lado, compartiendo su fe, no porque fueran ciegos, sino porque ellos también sentían la paz que nacía de ese propósito. Noé no discutía. No intentaba convencer a nadie. Entendió que su energía era valiosa y debía usarla para construir, no para pelear.
Su respuesta a la burla era el sonido de su martillo. Su fe no se demostraba con palabras, sino con la constancia de su trabajo. El arca se convirtió en su escudo, protegiéndolo no solo de una futura tormenta de agua, sino de la tormenta actual de negatividad. 4. La procesión silenciosa. Pasó el tiempo. 100 años, dicen algunas tradiciones. Un siglo de trabajo constante. El arca ya no era un esqueleto, era una fortaleza de madera, lista y esperando. Y entonces, un día, el sonido del martillo se detuvo. El silencio que cayó fue diferente, un silencio lleno de expectación. El mundo a su alrededor contuvo el aliento. Los que se burlaban se callaron por un momento, esperando a ver qué pasaba ahora. Lo que sucedió después no fue un trueno ni un terremoto. Fue algo mucho más extraño. Empezó como un movimiento lejano en el horizonte. Desde el este y el oeste, desde el norte y el sur, comenzaron a llegar. No en una estampida, sino en una procesión ordenada, casi solemne. De dos en dos. Leones caminando al lado de corderos. Lobos trotando junto a ciervos, sus instintos dormidos por una paz que lo envolvía todo. Imagina la escena. Elefantes moviéndose con una gracia silenciosa. Jirafas inclinando sus largos cuellos. Osos, tigres, cebras. Y no solo los grandes. Pequeños ratones de campo marchando en fila, serpientes deslizándose pacíficamente, insectos de todos los colores. Las aves surcaban el cielo en formaciones perfectas. No hubo rugidos ni pánico. Era una migración sagrada, guiada por una mano invisible. Los animales no fueron cazados ni obligados, venían por su propia voluntad hacia el arca, como si fuera su hogar. La gente del pueblo salió de sus casas a mirar. Las burlas se les quedaron atascadas en la garganta. El asombro silenció su arrogancia. Vieron cómo Noé y su familia abrían la gran rampa del arca con calma y reverencia. Vieron cómo cada pareja de animales, al llegar, parecía inclinarse levemente antes de desaparecer dentro. Noé no dirigía el tráfico. Simplemente estaba allí, de pie, como un guardián silencioso. Sus ojos debieron llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de una abrumadora confirmación de que todo había valido la pena. Durante 7 días, el desfile continuó. Cuando el último par de lagartijas subió por la rampa, un silencio aún más profundo se instaló. Noé miró a su familia. Sus rostros reflejaban el mismo agotamiento y la misma alegría. Con ayuda de sus hijos, Noé levantó la pesada rampa. El sonido de la puerta al cerrarse fue el último sonido del viejo mundo. Y cuando se selló con un golpe sordo y definitivo, no se sintieron atrapados. Se sintieron, por primera vez, verdaderamente a salvo. Adentro, en la penumbra aromática de la madera y el suave murmullo de los animales, comenzaba la larga espera. 5. El refugio en la tormenta. Dentro del arca, se instaló un nuevo tipo de silencio. Era la quietud de un mundo contenido en sí mismo. El aire era denso, olía a madera, a heno limpio y al aliento cálido de cientos de criaturas. Los sonidos eran suaves y rítmicos, el masticar tranquilo, el susurro de las plumas, el resoplido de un gran felino durmiendo. Era el sonido de la vida en paz. Y entonces, lo oyeron. Empezó como un susurro en el techo. Un golpeteo suave. Tap, tap, tap. La primera gota de lluvia. Luego otra, y otra, hasta que el golpeteo se convirtió en un tamborileo constante, y el tamborileo en un rugido ensordecedor. Afuera, el cielo se abrió. El diluvio había comenzado. El mundo se disolvió en un caos de agua y viento. Los gritos de pánico de los que se habían burlado se elevaron por un tiempo, pero pronto fueron ahogados por la tormenta. Dentro, la familia sintió una suave sacudida. Un ligero balanceo. Luego, un movimiento de elevación, lento y majestuoso. El arca estaba flotando. Estaba cumpliendo su propósito. Mientras el mundo se desintegraba afuera, la vida adentro encontró su propio ritmo. Cada día era un ciclo de tareas que los anclaba al presente. Al amanecer, se movían por los pasillos, llevando comida y agua. No era un trabajo pesado, sino un servicio sagrado. Cuidaban de las criaturas, manteniendo vivo el futuro.
Noé se movía entre los animales con una paz que los contagiaba. La barrera del miedo entre el hombre y la bestia se había disuelto. Los días y las noches se fundieron. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no paró. El sonido del agua golpeando el techo se convirtió en el latido de su nuevo universo. No era un sonido de terror, sino un recordatorio de que estaban protegidos, a salvo. Era como estar en el vientre del mundo, esperando renacer. Imagina la sensación de seguridad absoluta en medio del caos total. Afuera, la aniquilación. Dentro, la paz. El arca no era una prisión, era un santuario. Las tormentas de ansiedad de afuera no podían entrar. Ahí está la lección para nosotros. Cuando la ansiedad ruge como un diluvio, nuestra tendencia es luchar, resistir, dejarnos llevar por el pánico. La historia de Noé nos enseña a hacer lo contrario, a retirarnos a nuestro refugio interior, a nuestra arca personal. A cerrar la puerta al caos y a enfocarnos en rutinas simples que nos anclen. Pasaron los 40 días y la lluvia cesó. Pero el viaje no había terminado. Ahora comenzaba la espera. Las aguas cubrían toda la tierra. Y en esa inmensidad, su fe fue probada de nuevo. Ya no era la fe para construir, sino la fe para esperar. Para confiar en que la tierra seca volvería. 6. La espera y la paloma. El rugido de la lluvia fue reemplazado por un silencio vasto y acuoso. El arca se mecía suavemente sobre un mar que cubría el mundo. Durante 150 días, las aguas dominaron el paisaje. Para la familia, el tiempo se estiró en una larga meditación. La espera puede ser una fuente de ansiedad. La incertidumbre puede carcomer el alma. Pero Noé y su familia habían aprendido a transformar la espera en una práctica de confianza. Finalmente, sintieron un cambio. Un suave raspado debajo, y luego, una quietud total. El arca se había posado sobre la cima de los montes de Ararat. No podían ver la tierra, pero podían sentirla. Un suspiro de alivio recorrió el arca. Pero la prueba de paciencia no había terminado. Noé sabía que no debían apresurarse. Esperaron otros 40 días. Al final de ese tiempo, Noé abrió la pequeña ventana. El aire que entró era fresco y limpio. Soltó un cuervo, que voló yendo y viniendo, sin encontrar dónde posarse. Las aguas aún eran demasiado altas. Noé esperó otros 7 días. Un ciclo completo. Luego, tomó una paloma, símbolo de paz. La soltó, pero al atardecer, regresó. Aún no había encontrado un lugar para descansar. Noé extendió la mano y la trajo de vuelta a la seguridad. La paciencia de Noé era profunda. Esperó otros 7 días. De nuevo, liberó a la paloma. Voló hacia el horizonte. Esperaron todo el día. Cuando el sol comenzaba a ponerse, la vieron regresar. Y esta vez, algo era diferente. En su pico, traía una ramita recién cortada. Una hoja de olivo. No era solo una hoja. Era un mensaje. Una promesa. La prueba de que la vida había regresado. La tierra no solo estaba seca, estaba viva. Una alegría serena y abrumadora llenó sus corazones. Se abrazaron, con lágrimas de gratitud. No fue una celebración ruidosa, sino un momento de profunda y silenciosa reverencia. La espera había terminado. Aún así, Noé no abrió la puerta. Esperó 7 días más. Un último acto de confianza. Al 7º día, volvió a soltar a la paloma. Esta vez, no regresó. Había encontrado un hogar. El mundo estaba listo. Esta parte de la historia es muy relevante hoy. Vivimos en la cultura de la inmediatez. Queremos soluciones ahora. La espera nos incomoda. Noé nos enseña la belleza y la fuerza de la paciencia. Nos enseña a enviar nuestras esperanzas, como palomas, y a esperar las señales. Y a recibir esa pequeña hoja de olivo con gratitud, pero confiando en el momento perfecto para seguir adelante. 7. Un nuevo comienzo. Con una reverencia que contenía el peso de un año entero, Noé y sus hijos empujaron la gran puerta. La luz del sol inundó la penumbra, tan brillante que tuvieron que entrecerrar los ojos. Y con la luz, llegó el olor a tierra húmeda, a barro limpio, a aire fresco. Noé fue el primero en salir.
Puso un pie en un mundo lavado, purificado, renacido. Respiró hondo. El silencio era absoluto, solo el suave murmullo del viento. Uno por uno, su familia salió detrás de él, con los rostros llenos de asombro. El paisaje era familiar pero diferente. Por todas partes, pequeños brotes verdes comenzaban a surgir. Entonces, comenzó la segunda procesión. Los animales salieron a la luz del sol, parpadeando, estirándose. Los pájaros salieron volando en un torbellino de color y canto, llenando el silencio con su música. Noé y su familia observaron, con los corazones llenos de una gratitud inmensa. Habían sido los guardianes de la vida. Estaban en el amanecer de un nuevo mundo. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar. Reunió piedras lisas, lavadas por el diluvio, y ofreció su agradecimiento. No era una obligación, sino algo que le nació del corazón. Y mientras el humo se elevaba, Dios hizo su pacto. No con una voz, sino con una imagen pintada en el cielo. Las nubes se separaron y un arco de colores vibrantes se extendió por el horizonte. El primer arco iris. Esta es la señal de mi promesa, resonó en sus corazones. Nunca más habrá un diluvio así. Cada vez que vean este arco, recuérdenlo. Es un puente entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que después de cada tormenta, hay esperanza. Se quedaron allí, bañados por la luz suave del arco iris, sintiendo una paz que lo superaba todo. La ansiedad, la duda, el miedo, todo se había ido con el agua. Habían pasado por la tormenta más grande y habían salido al otro lado, no solo vivos, sino transformados. La historia de Noé no termina con el arco iris. Pero el núcleo de su viaje, la lección que resuena a través del tiempo, es esa travesía, del ruido al silencio, del caos a la calma, de la desesperación a la promesa. Quizás, mientras escuchas esto, estás en medio de tu propia tormenta. Quizás el diluvio no es de agua, sino de ansiedad, preocupación o tristeza. El ruido del mundo moderno puede ser igual de abrumador. La historia de Noé nos ofrece un mapa. Nos recuerda que, en medio de cualquier tormenta, podemos construir nuestra propia arca. Un refugio interior hecho de fe, paciencia y propósito. Nos enseña a cerrar la puerta al ruido de afuera y a cultivar la calma por dentro. A esperar, a buscar esa pequeña hoja de olivo, esa señal de que las cosas van a mejorar. Y sobre todo, nos asegura que después de cada tormenta, sin importar lo larga que sea, siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay un arco iris esperando. Si esta historia te ha traído un momento de paz, guárdala en tu corazón. Vuelve a ella cuando sientas que las aguas de la ansiedad suben. Y si conoces a alguien que esté pasando por su propia tormenta, compártele esta calma. Suscríbete para más historias como esta, narraciones diseñadas para serenar el alma y recordarnos la sabiduría que vive en estos relatos eternos. Ahora, mientras te preparas para descansar, imagina tu propia arca. Un lugar seguro y tranquilo en tu corazón. Siéntete flotar suavemente sobre cualquier preocupación. Y mira, en el horizonte de tu mente, un hermoso arco iris. Es una promesa. Una promesa de descanso. Una promesa de paz. Y la promesa de que mañana será un nuevo comienzo. Duerme bien.